Hola, ¿cómo están? Esta es la última semana, la última lección para este año escolar en geometría y vamos a estar hablando de las relaciones entre ángulos formados por transversales, enfocándonos en los ángulos suplementarios. Entonces, esta es la segunda parte de la lección, la primera parte siendo lo que estudiamos la semana pasada. Para poder hacerlo de hoy, vamos a repasar cómo se pueden formar ángulos suplementarios. Vamos a acordarnos que ángulos suplementarios son ángulos cuya suma es 180 grados. Entonces pueden estar apartados como tenemos acá en mano izquierda. En este caso vamos a tener dos ángulos, por ejemplo este ángulo A y este ángulo B, que al sumarlos nos van a dar 180. Pueden ser también como en el lado derecho, pueden formar un ángulo llano. Un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados y parece una recta. Entonces, cuando tenemos esta situación como el ángulo A y el ángulo B son adyacentes, que significa que están pegados, unidos por una misma vértice, por un mismo vértice. Okay, entonces pueden estar apartados o pueden estar juntos formando un ángulo llano. Vamos a enfocarnos en dos relaciones cuando estamos hablando de una transversal, de rectas paralelas con una transversal. Si nos acordamos, la transversal es esta recta negra que está intersecando con dos rectas distintas en dos puntos distintos. Y esta vez nuestras rectas son estas rojas que tenemos aquí, son las paralelas. Entonces, un ejemplo de ángulos conjugados internos, esto donde dice conjugados se está refiriendo al hecho de que estos dos ángulos están quedando en el mismo lado de la transversal. Entonces aquí conjugados estamos hablando de la posición de acuerdo a la transversal. Okay. Entonces los dos lados van a quedar los dos ángulos van a quedar al mismo lado de esta transversal. Internos, como la semana pasada, está hablando de que tenemos dos ángulos, ¿verdad?, que quedan en el mismo lado de las dos rectas paralelas. Entonces estamos hablando de las rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener el ángulo, si estamos hablando de este ángulo de aquí, le vamos a dar el nombre del ángulo A. Su ángulo conjugado interno sería este que está aquí abajo, este de aquí, que puede tener una medida distinta, y le vamos a dar a este el nombre de ángulo B. Entonces aquí lo que queremos notar es que los dos están quedan adentro de las rectas paralelas. Okay, quedan adentro de las rectas paralelas, por eso son internos, y conjugados porque están los dos en el mismo lado de la transversal. En este caso, los dos quedan en el lado derecho. Aquí les voy a dar otro par de ángulos conjugados internos. Serían, por ejemplo, estas estrellas azules, también dan un par de ángulos conjugados internos. Y solamente hay uno más, que es ángulos conjugados externos. Y de nuevo conjugado conjugado nos estamos refiriendo a la posición en relación con la transversal. Y aquí está la transversal. Entonces van a quedar en el mismo lado, ¿ok? O los dos a mano derecha o los dos a mano izquierda. Y externo, estamos hablando de acuerdo a las rectas paralelas. ¿Ok? Entonces en este caso, los ángulos conjugados externos significando que quedan afuera, sería por ejemplo aquí, si tenemos este ángulo A, y acá abajo, mano derecha, tenemos el ángulo B. Y en este caso parece que no miden igual, pero su suma va a dar 180 grados. Se me olvidó decir eso con lo de internos. Entonces aquí nos vamos a fijar que quedan afuera.
¿verdad? Estos quedan afuera de las rectas paralelas, pero las dos quedan al mismo lado de la transversal. Y de nuevo, vamos a decir que el ángulo A más la medida del ángulo B tiene que dar una suma de 180 grados. ¿Okay? Entonces aquí se tienen que sumar a 180 grados porque son ángulos suplementarios. Vamos a agregarle eso a las notas aquí anteriormente. Se me olvidó. Entonces aquí el ángulo A más la medida del ángulo B tiene que dar una suma igual a 180 grados. ¿Okay? Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí vamos a nombrar todos los pares que forman un ángulo llano. Si nos acordamos, un ángulo llano parece una recta, ¿verdad? Entonces parece una recta y forman como un semicírculo de 180 grados. Ok, entonces vamos a empezar. Aquí podemos ver que un par de ángulos suplementarios serían estos dos. El ángulo A con el ángulo B forman un ángulo llano. Entonces el ángulo A con el ángulo B. Ahí tenemos un par de ángulos llanos. También el ángulo A con el ángulo C. Ahí tenemos otro par de ángulos que forman un ángulo llano. Okay. También tenemos el ángulo B con el ángulo D. ¿Verdad? Aquí forman una recta. Y por último, tenemos el ángulo C con el ángulo D. Con el ángulo D. Entonces ahí tenemos ese par de ángulos llanos. Abajo, aquí también tenemos más ejemplos de ángulos llanos. Por ejemplo, la E con la F, el ángulo E forma un ángulo llano con el ángulo F. Entonces todos estos ángulos son suplementarios. Si los sumamos, nos tiene que dar una suma de 180 grados. El ángulo E también forma un ángulo llano con el ángulo G. Okay. Ahora también tenemos este par que forma un ángulo llano, el ángulo F con el ángulo H. Y por último tenemos un último par que forma 180 grados, que es este de aquí, el ángulo G con el ángulo H. Okay, entonces aquí tenemos todos esos pares de ángulos llanos. Ok, ahora los ángulos conjugados internos. Nos vamos a acordar que conjugados significa que quedan en el mismo lado de la transversal. Y están en el mismo lado. Internos nos está diciendo de acuerdo a las rectas paralelas. Okay. Van a quedar adentro de las rectas paralelas. Entonces vamos a ver. Tenemos conjugados internos. Entonces tenemos, por ejemplo, el ángulo C con el ángulo E. Entonces aquí el ángulo C con el ángulo E tienen sus relaciones, son ángulos conjugados internos. Vamos a marcarlo. También tenemos otro par de ángulos conjugados internos que viene siendo el ángulo F con el ángulo D. Y si se acuerdan, ángulos conjugados internos al sumar, van a dar una suma de 180 grados. Okay. Ahora
Por último, ángulos conjugados externos. Conjugado nos está diciendo con respecto a la transversal. Y como son conjugados, quedan en el mismo lado de la transversal, ya sea el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿verdad? Por ejemplo, C con E quedó en el lado izquierdo y F con D quedó en el lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, externos, estamos hablando de los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A forma un ángulo conjugado externo con el ángulo G. ¿Okay? Entonces, el ángulo A con el ángulo G. Entonces, estos dos van a dar una suma de 180 grados. ¿Okay? Y estos dos están quedando en el lado izquierdo. Ahora, el otro par de ángulos conjugados externos, aquí está la A con la G, es el par del ángulo B con el ángulo H. Entonces, este es el par que queda en el lado derecho. El ángulo B con el ángulo H forman ángulos conjugados externos y estos están quedando en el lado derecho de la transversal. ¿Okay? Y de nuevo, todos los que son de color verde van a medir igual, todos los que son color morado van a medir igual con los morados. Y si sumamos un verde con un morado, tiene que darnos una suma de 180 grados. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, sabiendo lo que vale 1, por ejemplo, si sabemos que el ángulo A mide 140 grados, como el A es suplementario con la G, 140 más 40 es igual a 180. Entonces, si la A y la G son suplementarios, si la A mide 140, la G también tiene que medir, o la G entonces tiene que medir 40 para que su suma dé 180 grados. Y así sería con todos estos ejemplos de hoy. Pues muchísimas gracias. Si necesitan ayuda, ya saben, contáctense conmigo y espero verlos en la clase de Zoom. Muchas gracias.